A lo largo de los 18 años que van desde que Mario Vargas Llosa publica su primer libro, un libro de relatos titulado Los Jefes, hasta hoy, este novelista peruano, nacido hace tan solo 41 años, ha logrado nada casualmente convertirse en uno de los primeros narradores de Latinoamérica. Hoy en este programa y con su propia ayuda, Mario Vargas Llosa, vamos a tratar de recorrer esos 18 años de escritor. 18 o más porque sería partiendo de aquella fecha de 1959 hasta hoy cuando se cumplirían esos 18 años. En realidad, ¿cuándo empezó usted a escribir? Bueno, comencé a escribir de niño, como un juego. Yo viví los primeros 9 años de mi vida en Bolivia, en Cochabamba. Y recuerdo que ya en Cochabamba pues escribí algunos cuentos, algunas historias que eran prolongaciones de las historias que me entusiasmaron. Recuerdo que ese fue mi primer contacto con la literatura, algunas historias que me habían gustado mucho, me daba mucha pena que se terminara y entonces las continuaba, hacía pequeñas prolongaciones de esas historias. Estos cuentos que usted mencionaba, los cuentos de los jefes, los escribí en realidad cuando era estudiante universitario, entre los años 53 y 57. Escribí muchos relatos en esos años y estos 5 o 6 relatos de los jefes fueron los que salvé de toda esa producción, ¿no? Sí, estos 5 relatos que componían Los Jefes fueron como un tributo que usted pagó entonces a la narrativa social urbana que se hacía en aquellos momentos en su país. Era una literatura naturalista, verista, que se encontraba entonces en su apogeo. ¿Cómo ve usted hoy, desde esta distancia, aquel libro? Bueno, lo veo como un libro de adolescente, como un libro, en fin, bastante lejano, que si tuviera que escribir de nuevo, pues escribiría de una manera muy distinta. Lo veo también con cierta nostalgia, como ve uno, en fin, su propio pasado. Yo creo que en estos cuentos hay, bueno, por una parte, una serie de experiencias personales, más o menos, que sirven de materia prima a las historias, y de otra parte, un enorme entusiasmo por escritores que leía en ese tiempo. Yo creo que una buena parte de los cuentos de los jefes están escritos bajo la enorme admiración que sentí por las novelas de Malraux que descubrí en esos años, ¿no? Y creo que hay algo en esos cuentos de las novelas estas de Malraux, por ejemplo, ese elemento colectivo que es tan importante en la condición humana o en la esperanza o en los conquistadores, y también una ambición, una voluntad de hacer historias épicas, de contar historias en las que la acción es el elemento primordial, ¿no? Probablemente también hay una influencia de Hemingway, que es un escritor que leí también con mucho entusiasmo en esos años, y en el que también hay ese elemento de acción, ese elemento épico, es muy importante. Y como en estos dos autores, creo que también en estos cuentos, aprendido de ellos, hay un afán de objetividad, una cierta intención de presentar las historias como algo independiente, como algo autónomo, ¿no? Fuesen de más o menos calidad aquellos cuentos por los que usted ahora siente nostalgia, sí que había, al menos en aquel libro, en Los Jefes, como una especie de ensayo general, como una especie de modo de ver la literatura que después sería catapultado hacia otras novelas, otros relatos posteriores. Por ejemplo, ese ambiente colegial que hay en Los Jefes, en el relato que da título al libro, luego estará enriquecido en el Leoncio Prado de La ciudad y los perros. También esa especie de diálogos que alguien ha llamado telescópicos están en un cuento de ese libro que se llama El desafío. ¿Usted era consciente entonces de que Los Jefes era una especie de gran ensayo general? No, en absoluto, no. Ahora, vistos a la distancia, pues sí, yo también creo que en esos relatos había como la intención de ir un poco más allá, de escribir algo más largo, ¿no? Creo que se podrían considerar todos como tentativas frustradas de novelas o de relatos más largos, ¿no? Pero en ellos hay algo que está en todo lo que he escrito, y hoy es siempre la utilización de algunas vivencias personales, de algunas experiencias propias como materia prima de los cuentos.
Por ejemplo, ese relato de los jefes que da título al libro, que es un episodio escolar, pues está basado en un hecho que ocurrió en un colegio donde yo estudiaba, una huelga estudiantil así muy ingenua, muy efímera, que en el cuento está bastante magnificada, ¿no? Lo que pasa es que en La ciudad de los perros pues también utilicé muchas experiencias personales, y mis experiencias personales eran por supuesto las de un escolar, ¿no? Acababa de salir del colegio, y entonces hay ciertas afinidades, ciertas semejanzas entre los dos libros. En cuanto a la forma, es posible también que ya de una manera muy embrionaria en los jefes aparezcan algunas técnicas que están más tarde en La ciudad y los perros, ¿no? Por lo menos en ese afán de objetividad, en ese deseo de presentar las historias como un mundo autónomo, como un mundo soberano, de ocultar, digamos, al narrador. Yo creo que eso de una manera muy intuitiva está ya en mis primeros cuentos. Yo no creo que era consciente en ese tiempo, ¿no? de esto, pero visto así a la distancia me parece que sí que hay ese afán, ¿no? En esa objetividad está Flaubert, del que luego vamos a hablar un poquito después. Bueno. En el año 1962, con este libro, con La ciudad y los perros, obtiene usted el premio Biblioteca Breve. Es un mundo de privaciones, de violaciones, unos modelos de vida oficiales que se tratan de imponer y a la par, al mismo tiempo, se están destruyendo por otro lado. Por otra parte, hay una especie de afán de copiar esa realidad de una forma naturalista, verista, pero al tiempo como de transcribirla, como de transponerla, como de reinventarla. Una especie de afán por inventar la realidad, que justamente es el título de uno de los ensayos que se han escrito sobre usted, Vargas Llosa, La invención de una realidad. Yo querría preguntarle sobre las relaciones estas que siempre se dan en su obra, sobre la realidad y la realidad inventada, esa copulativa entre ambas cosas. Bueno, como le decía antes, todo lo que he escrito está siempre basado en algunas experiencias personales que son el factor desencadenante, ¿no? Ciertas cosas que he visto, ciertas cosas que me han ocurrido y que me han marcado profundamente, como es en el caso de La ciudad y los perros, pues el hecho de haber estado 2 años en este colegio militar que sirve de escenario a la novela. Esa fue una experiencia para mí realmente muy profunda, muy intensa, me afectó tremendamente, y desde que era cadete en el Colegio Leoncio Prado pensé alguna vez escribir algo a partir de esta experiencia. Yo creo que a esa materia prima se añadieron pues luego muchas lecturas. Creo que ahí la influencia de Sartre, por ejemplo, fue muy importante. Es un autor que descubrí yo en la universidad y que me marcó mucho. Sus ideas sobre literatura, por ejemplo, ¿no? Con las que ahora no estoy tan de acuerdo, pero en ese tiempo realmente me dieron una idea de lo que era la literatura y del tipo de literatura que yo quería hacer, es decir, una literatura comprometida, una literatura que estuviera profundamente enraizada en una problemática social, que no fuera una literatura, digamos, didáctica como la literatura del realismo socialista, pero que fuera una literatura que asumiera toda una problemática social y que hiciera con esto literatura. Yo creo que esa intención sumada a esa experiencia de cadete leonciopradino está más o menos en esa novela, ¿no? En La ciudad y los perros. Ahora ya viéndola desde lejos, pues creo que el elemento testimonial en esa novela no es lo más importante, como no creo que sea este elemento lo más importante nunca en la literatura, por lo menos en la buena literatura. Creo que el elemento fundamental en la literatura no es tanto lo que un autor recoge de la realidad y exhibe, sino al contrario, lo que la ficción recrea, lo que inventa, lo que añade, es decir, lo que rectifica en una realidad. Me parece que no es ni lo sociológico ni lo histórico, sino lo que es realmente creativo, añadido, sumado a la realidad, lo que da a la literatura su propia originalidad, ¿no? Pero cuando escribí esa novela no lo pensaba así, pensaba que estaba escribiendo fundamentalmente una obra descriptiva de una realidad, y que en la medida en que fuera más fiel a esa realidad, esa obra estaría más lograda, ¿no? Yo creo que en todas sus novelas, y ya en La ciudad y los perros esto se advierte, hay como un intento de escribir la novela total, y de ahí su admiración por escritores como Joyce, como Dickens, Balzac o Tolstoy o el propio Flaubert.
usted profesa una gran admiración por estos escritores y no justamente por otros, aunque también sean interesantes. Y usted ha hecho referencia más de una vez a esto, a la novela total. ¿Qué entiende usted por novela total? Bueno, yo creo que en la novela hay un elemento de cantidad que es muy importante, a diferencia de lo que ocurre con otros géneros, como la poesía, por ejemplo, que puede ser extraordinariamente rica siendo muy breve. Creo que en la novela, por definición, hay un elemento extensivo que es muy importante. Es decir, creo que nosotros, los lectores, hemos decretado que son mejores aquellas novelas, no solamente que consiguen expresar, mostrar experiencias más intensas, sino también mayor número de experiencias en una sola unidad narrativa. Y creo que por eso La Guerra a la Paz, En busca del tiempo perdido, el Ulises, que son no solo grandes novelas, sino también novelas grandes, son consideradas por nosotros como las piedras fundamentales del género, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay en la naturaleza de la novela esa vocación de ser cada vez más extensa, de crear un mundo que se parezca más al mundo real del cual toma sus fuentes, ¿no? Hasta llegar a competir con él, a ser igual que él. Y creo que, bueno, eso es una utopía, por supuesto, es una quimera, pero que son mejores las novelas que se acercan más a esta quimera de la novela total, esa novela que representaría la realidad un poco como ese mapamundi del que habla Borges de tamaño natural, ¿no? El personaje que quería hacer un mapa del tamaño natural, sí. Natural, sí. Bueno, el éxito de La ciudad y los perros a usted le hizo adquirir una gran responsabilidad. Su segunda novela no podía ser igual a la primera, sino que tenía que ser mucho mejor. Esa novela segunda fue La Casa Verde. La Casa Verde, sí. Que surgió de un cuento originariamente, pero de repente el cuento creció y creció y usted tenía en su mesa, en un momento determinado, 5.000 folios, de donde se obtuvieron La Casa Verde y también material para conversación en la catedral. Había allí episodios que luego se aprovecharon para conversación en la catedral. Bueno, el caso es que esta segunda novela superó a la primera. Era el enriquecimiento lingüístico de La ciudad y los perros, era la proliferación de personajes, de historias, de planos. La novela era como un gran sistema circulatorio con sus vasos comunicantes, regándolo prácticamente todo. Yo le quería preguntar, y después le aclararé por qué le hago esta pregunta, ¿dónde aprendió usted a escribir de esa forma? Bueno, yo creo que uno aprende a escribir escribiendo, es decir, que es en el trabajo mismo donde va descubriendo sus técnicas, donde va descubriendo su estilo y donde va aprendiendo además un método de trabajo, ¿no? Usted ahora, al hacerme la pregunta, dijo una palabra que yo creo que es muy importante para explicar mi caso de escritor, que es la palabra proliferación. Yo creo que es mi gran tendencia. Es decir, yo he notado siempre, cuando escribo, una tendencia a la proliferación, a continuar las historias, a diversificarlas, y en un momento dado, en todos mis libros ha sido verdaderamente un problema para mí el sujetar una historia dentro de unos límites, digamos, razonables, el no permitir que la historia se disperse. Bueno, ese elemento cuantitativo del que hablaba antes yo lo he sentido en mi propio trabajo como una tentación constante, ¿no? La tentación de continuar las historias por todos sus ramales posibles. Y bueno, creo que la Casa Verde en relación con la ciudad y los perros representa efectivamente un estadio más amplio, en el sentido de que es una tentativa por lo menos de abarcar más niveles de realidad, un mundo más complejo, más diversificado que el mundo un poco claustral, ¿no? de la ciudad y los perros. Sí. Nació como una novela, que en realidad iban a ser dos novelas. Yo quería escribir una historia situada en Piura, en esta ciudad del norte del Perú, basada también en muchos recuerdos de infancia, y otra novela situada en la selva, también a base de recuerdos, de experiencias de un viaje que hice a la selva el año 58. Y trabajé alternadamente estas dos historias hasta que en un momento dado, pues, como había pasado ya en mi cabeza, decidí fundirlas, ¿no? Decidí convertirlas en una sola. Le preguntaba dónde aprendió usted a escribir estas novelas, porque aunque no sea, por supuesto, en esta novela que yo voy a mencionar ahora, usted ha hecho referencia muchas veces a esta novela
que es también un poco Río, una novela con una gran potencia, donde hay historia, mitología, erotismo, psicología y 1000 cosas más. Una novela de caballerías, escrita nada menos que en 1490, que se llama Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc. Hábleme usted de su encuentro con aquella, bueno, fue un encuentro puramente casual cuando era estudiante universitario. Recuerdo que en un curso de literatura española, un profesor muy conservador que teníamos, despachó en unas pocas frases a todo el género caballeresco, a todo el género de la novela de caballerías, diciendo que era un género muy disparatado, muy absurdo, a veces grosero, obsceno, y entonces pasó a otros autores de su preferencia. Y a mí me quedó siempre retumbando en el oído esto de género disparatado, obsceno, despertó una curiosidad un poco maligna. Y entonces fui a buscar novelas de caballerías y tuve la suerte de leer en la biblioteca. La primera novela que cayó en mis manos fue Tirant el Blanco, que es una de las mejores, si no la mejor del género, ¿no? Y aunque, bueno, al principio me costó un cierto trabajo, porque es un poquito prolija, poco a poco fui entrando en ese mundo realmente de una enorme riqueza, y quedé deslumbrado por el libro. Es decir, deslumbrado porque es un libro muy entretenido, porque es realmente yo creo un gran libro de ficción, pero también por la ambición que uno siente latiendo en esa historia, que es esa ambición realmente de abarcar un mundo en toda su infinita complejidad, ¿no? Un mundo que sea al mismo tiempo militar, cortesano, social y también mítico, ¿no? Porque hay personajes que no vienen digamos, de la historia, sino que vienen de la literatura, como el mago Merlín, como Urganda la desconocida, en fin. Bueno, a mí realmente me deslumbró como lector y también como escritor esa inmensa ambición, descubrí que había una especie de patrón de arquetipo que correspondía muy profundamente a algo que yo mismo hubiera querido llegar a ser algún día como escritor, ¿no? La novela total y exactamente. El mapa mundi de aquel personaje. Exactamente, sí. De Borges. Decíamos antes que la idea primitiva de la Casa Verde fue un cuento que se fue alargando. Y decíamos también que en Los Jefes hay referencias, mejor dicho, que en sus novelas posteriores a Los Jefes hay referencias de Los Jefes, que en sus novelas hay gran proliferación, hay ramificaciones, cada cosa parece remitir a la anterior, etc. ¿Usted ha pensado alguna vez que su obra completa, reescrita, no creo que se tome ese trabajo, pero podría dar lugar a una única y gran novela de Vargas Llosa? Bueno, en cierto sentido yo creo que esto podría ser válido para cualquier escritor, ¿no? Yo recuerdo una frase de Roland Barthes, la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones, y creo que hay algo de cierto, ¿no? Es decir, cuando una obra está terminada vemos cómo hay ciertos motivos que se repiten, cómo hay un asunto que, bueno, aparece con muchas caras, tratado desde puntos de vista muy distintos, pero como hay una continuidad por lo general en la obra de un escritor. Es muy posible, yo no tengo distancia con mi propia obra para ver esto de una manera muy clara, pero es muy posible que, bueno, en ella hayan, en los libros que he escrito, que hayan ciertos temas recurrentes, ¿no? Que hayan ciertas obsesiones que están, diríamos, en el corazón de todas las ficciones que he escrito. Eso yo lo veo muy claro en otros escritores que admiro, por ejemplo en Faulkner, en Flaubert, es evidente, ¿no? En lo mío, pues eso no, uno nunca sabe cómo es su propia cara, ¿no? Pero es muy posible que sí, que sea así. Hay entre La Casa Verde y Conversación en la Catedral un relato, una novela corta, que se llama Pichula Cuéllar, o mejor, Los Cachorros. Esa novela corta, ¿qué papel juega entre estas dos novelas tan importantes? Bueno, es un relato que escribí inmediatamente después de haber terminado La Casa Verde, que me daba vueltas en la cabeza hacía bastante tiempo ya, desde que leí una noticia en un periódico que fue la base de la historia, y que escribí, bueno, es un texto que a pesar de su brevedad me costó un esfuerzo enorme, porque es uno de los casos donde el problema puramente formal fue un gran obstáculo. Es decir, tenía muy clara la historia, qué es lo que quería contar, bueno, por una parte la historia de este accidente terrible, la emasculación de este niño por un perro, quería contar eso situándolo en un barrio de Lima que yo conocía muy bien porque había sido el barrio de mi infancia, el barrio de Miraflores, y quería más o menos en este relato describir un poco
el mundo, la mitología, las costumbres, los usos, los códigos de esa juventud miraflorina, ¿no?, que yo había conocido en los años 40 y 50, y no encontraba una estructura, digamos, una mecánica narrativa capaz de aprisionar estos dos asuntos. Entonces hice muchas versiones, hice muchos proyectos, y poco a poco fue apareciendo esa forma. Pero es un relato que, a pesar de su brevedad, me tomó bastante tiempo, e incluso creo que varios meses, ¿no? Es anecdótico y casi todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué fue el cambio de título? Bueno, el título era Pichula Cuéllar. Siempre había pensado yo que el título fuera el apodo del protagonista, que es un apodo sarcástico, ¿no? Pero los editores tuvieron reticencias, porque Pichula es una palabra grosera en el Perú, es una palabrota, ¿no? Y entonces pensaron que eso podía traer problemas para la publicación del libro, y entonces llegamos a esta fórmula salomónica de que el libro se llamara en la carátula Los Cachorros y en la segunda página se llamara Pichula Cuéllar. Voy a leer una larga frase suya. Dice así: desde luego, cuando un escritor se propone en un libro mostrar determinado aspecto de la vida social o histórica, debe exigírsele que sea veraz, que si alude a hechos reales lo haga con honestidad. Yo trato, dice usted, de hacerlo así. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela situada en el Perú entre 1948 y 1956, y en un afán de documentación he llegado a la infinita proeza de leerme los discursos del general Odría, nuestro presidente de entonces. Hasta aquí la cita. Esa novela iba a ser Conversación en la Catedral, su primera novela política, aparte de otras muchas más cosas, del mismo modo que sus novelas anteriores eran sociales, aparte también de otras muchas más cosas. A mí me gustaría preguntarle a este respecto tres cosas. Primero, ¿dónde está el límite entre novela social y novela política? ¿Cómo fue el proceso de documentación y de redacción de Conversación en la Catedral? Y si usted considera esa novela como su obra más importante hasta ahora. Bueno, comenzaré por la tercera. No sé si es la más importante en términos estrictamente literarios. Yo creo que es la más ambiciosa que he escrito, es decir, la novela en la que he intentado incorporar más cosas, la novela en la que he querido, pues, abarcar un mundo más amplio. Y por otra parte es la novela en la que he trabajado más, la novela que me ha dado más dolores de cabeza, y entonces quizá por eso es la novela con la que yo me quedaría si tuviera que quedarme con una sola de las cosas que he escrito, ¿no? El afán de documentación en esta novela pues tenía una razón de ser, y es que yo aludía a personajes históricos, a hechos que habían ocurrido, y entonces necesitaba ser más o menos fiel a estos hechos, y entonces así intenté hacerlo, ¿no? Incluso, como digo en esa cita, leyéndome los discursos que le escribían al general Odría, sus asesores. Sin embargo, al oír al oír la lectura de la cita, pues ahora realmente no diría lo mismo que dije en ese entonces. Es decir, ya no creo que la versión que uno puede dar literariamente de un hecho histórico pueda ser realmente fiel, absolutamente fiel. Creo que al convertir en literatura, es decir, al hacer pasar por el lenguaje, al convertir en un orden narrativo un hecho de la realidad, este hecho de la realidad se convierte en un hecho distinto, se convierte en un hecho literario, es decir, uno traiciona profundamente la realidad, lo quiera o no lo quiera, porque la literatura es una realidad propia, una realidad autónoma, que tiene relaciones, por supuesto, con la realidad, digamos, histórica, con la realidad vivida, pero que no es ella, que no se puede confundir con ella. Yo acabo de hacer en este sentido una experiencia que ha sido muy ilustrativa para mí mismo. Acabo de terminar una novela en la que he querido mezclar dos mundos, un mundo puramente imaginario, puramente ficticio, que es, bueno, la historia del protagonista, que es un hombre que escribe novelas para radio. Entonces, pues la mitad de la novela está situada en el mundo de la imaginación, en las truculencias, en los melodramas, en fin, en esas historias disparatadas, increíbles que escribe este personaje. Y como contrapunto a esta historia, yo quería contar una historia absolutamente objetiva y absolutamente cierta, no verosímil, sino cierta. Entonces, tomé un año de mi vida
más o menos que corresponde a la época en que está situada la historia de este personaje, y intenté contarlo con la máxima veracidad. Bueno, pues he descubierto, después de trabajar cerca de 3 años en este libro, que esos episodios, digamos, supuestamente verídicos, no resultan... son, si no tan imaginarios, ¿no? Hay en ellos un elemento imaginario tan importante como en esas historias puramente ficticias, y que en esas historias ficticias del protagonista, donde he intentado moverme en un mundo puramente de invención, hay un elemento también personal, vital, que se ha filtrado a pesar de mí mismo, ¿no? Pues yo creo que en Conversación en la Catedral pasa algo de eso, es decir, que la historia política de la novela, que quiere ser una representación fiel de lo que fue la dictadura de Odría, si vale algo literariamente es porque además de esos elementos objetivos que están ahí, hay otros elementos que corresponden a algo puramente imaginario, que tiene que ver con pulsiones profundas, con obsesiones profundas, con ambiciones profundas, que la razón me ha controlado y que de alguna manera se han infiltrado en la novela, ¿no? Es la reinvención de la realidad de que hablábamos hace un rato. Exactamente. Creo que es lo que hace que la literatura sea importante, que sea útil a los hombres, ¿no? Si realmente la literatura no fuera más que una forma de la historia o una forma de la sociología, una manera de reproducir la realidad, pues yo creo que estos otros géneros ya la hubieran sustituido, la hubieran cancelado, ¿no? Creo que justamente la literatura sobrevive, existe porque constituye algo autónomo, es decir, a través de ella los hombres tienen de sí mismos algo que la historia, la sociología, el periodismo no les puede dar, ¿no? Usted ha dicho también en alguna ocasión que es absolutamente inmune al humor en literatura, y que para usted el humor en literatura es, o el humor posiblemente en general, es irreal, es decir, la realidad contradice al humor. Eso no está también quizá en contradicción, al menos aparente, con Pantaleón y las visitadoras. Bueno, aparente y también esencial. Sí, es algo que dije en un momento que pensaba efectivamente que el humor era incompatible con el tipo de novela que quería hacer, y luego al escribir Pantaleón y las visitadoras descubrí que era absurdo pensar así, que el humor realmente es un elemento muy importante en la literatura, y que incluso hay un sector de la realidad, de la experiencia humana, que solo se puede expresar, o al menos se puede expresar más profundo y ricamente a través del humor, ¿no? Ese es un descubrimiento que hice escribiendo Pantaleón, y estoy muy arrepentido de haber hablado mal del humor en literatura. Bueno, he querido dejar para el final una cuestión que yo creo que es clave de toda su obra, que es ese afán por ocultar siempre al narrador, por hacerlo desaparecer, no hacerle ningún guiño al lector y dejar como que el relato siga su curso por él mismo. Ahí está Flaubert, el hombre pluma. Exactamente. A Flaubert incluso usted le dedicó a este libro titulado La orgía perpetua. Yo querría que nos hablase ahora de sus relaciones con Flaubert. Bueno, yo descubrí a Flaubert al llegar a Europa, aquí el año 59, el 58, y es un encuentro que para mí fue importantísimo, ¿no? Es un autor que, bueno, me deslumbró como escritor, me conmovió profundamente, y además me enseñó muchísimo. Creo que es un autor profundamente educativo, instructivo para un joven que comienza a escribir, porque todos los problemas de la creación literaria, todos los problemas técnicos, él los vivió, bueno, de una manera muy, muy intensa, muy profunda, pero además razonó sobre ellos con gran lucidez en su correspondencia, ¿no? Y creo que, bueno, entre los muchos asuntos, muchos temas importantísimos que hay en la obra de Flaubert, en relación con la novela, este tema, el tema del narrador, el tema de la objetividad de la narración, es un tema esencial, porque para él fue un elemento clave en su obra, ¿no? Bueno, yo creo que intuitivamente, pues estos problemas los había vivido, pero al leerlos en Flaubert, tomé conciencia de una manera muy, muy clara, y descubrí en Flaubert una, digamos, explicación, ¿no?, para muchos de estos asuntos. Uno de ellos era ese, justamente, que a mí siempre me había interesado, siempre había tratado de escribir historias que parecieran no escritas por una persona, es decir, historias que existieran independientemente,
que vivían por sí mismas, cuyos personajes eran autosuficientes, ¿no? Y entonces todas las técnicas de la narración estaban destinadas a ese fin. Pues en Flaubert lo que encontré es justamente toda una teorización a ese respecto, y en sus novelas una demostración de la manera de lograr esta objetividad o esta, digamos, ocultación del narrador, ¿no? En ese libro, en este volumen que usted le dedicó a Flaubert, hay un capítulo dedicado a Madame Bovary. Yo querría que usted nos contase, por último, su relación casi marital, casi de voyeur, con Emma Bovary. Bueno, mire, hay esa frase que se le atribuye a Oscar Wilde, ¿no? Que dijo la muerte de Lucien de Rubempré, creo, es una de las tragedias de mi vida, ¿no? Refiriéndose a un personaje de Balzac. Pues es una frase que a mí me parece muy, muy cierta, porque yo he llegado a sentir por ciertos personajes literarios una amistad o un afecto o un odio a veces, como el que se siente exactamente por personas de carne y hueso. Una pasión no correspondida. Bueno, en el caso de Madame Bovary, realmente fue un hecho muy importante en mi vida conocer a esa persona, leer esa historia, ¿no? Es un personaje que me deslumbró, es un personaje que me ha acompañado mucho tiempo, es una novela que he releído muchas veces, y en ese ensayo pues he tratado más o menos de contar lo que significó para mí ese personaje literario y en qué forma en ciertas épocas de mi vida me ayudó, como en otras épocas fue una compañía realmente muy presente, muy, muy importante, ¿no? Y en otro sentido, hasta qué punto esa novela, que yo creo que es una novela realmente extraordinaria, me ha servido a mí como escritor, y también creo a los escritores que vinieron después de que ella se publicó, ¿no?